En los últimos 4 años se han entregado 210.000 subsidios para viviendas populares que superan los 800 millones de dólares. Y según usted van a continuar todavía con las entregas de viviendas. Buenos días, ministro. Gracias por estar acá. Buenos días, Hermes. Buenos días a los televidentes. Sí, efectivamente, continuamos con esto y muchas gracias por lo de economista, ¿no? Soy ingeniero civil. Ingeniero, perdón. Exactamente. No, seguimos en este proceso, se cumple un aniversario más del ministerio. Vamos a hacer una rendición de cuentas para toda la ciudadanía, por supuesto, pues para el mandatario, pues para las personas que nos están diciendo día a día, están viendo nuestro trabajo. Y el día miércoles en Guayaquil, a diferencia de otros años que lo hemos hecho en la capital, va a ser la rendición de cuentas del ministerio. ¿Por qué en Guayaquil? ¿Será porque aquí se ha construido también miles de casas? ¿Cuántas en Guayaquil, provincia del Guayas? En la provincia del Guayas superan las 40.000, son en realidad 42.000, y en Guayaquil está la mitad de esa ejecución. En realidad, ¿por qué en Guayaquil? Porque lo hemos hecho en Quito, ¿no? Un poco cambiando esa tónica de hacerlo siempre en la capital, un poco de ese tema de descentralización. Recordemos que ya tenemos el país unificado, hay 7 regiones, trataremos de hacerlo en las 7 regiones, pues el tiempo que podamos hacerlo, lo estamos haciendo con diferentes staff, es la reunión del ministro con sus subsecretarios, con los gerentes de proyectos, lo estamos haciendo en las diferentes regiones, y ahora quisimos cambiar, vamos a hacer la rendición de cuentas en Guayaquil, y un proyecto muy emblemático. Hace poco veíamos una publicidad respecto al proyecto Socio Vivienda Guayaquil. Así es. Un proyecto que ya está culminado en su primera etapa y que continúa, como dice pues la publicidad, continúa de los mismos creadores de Socio Vivienda 1, viene Socio Vivienda 2 con 15.000 nuevas viviendas para Guayaquil. Digo, sería ser necio tapar el sol con un dedo realmente y ver la cantidad de dinero que se está invirtiendo para el tema de vivienda en nuestro país, donde se alcanzaba un déficit de ¿cuánto, ministro, cuando inició el mandato del presidente Rafael Correa en el 2007? Bien, sobre ese tema estamos trabajando también, porque hay cifras y hay cifras. El último censo, recordemos, fue el del INEGEL de 2001. El año pasado tuvimos un censo, ya tenemos una cifra. Ventajosamente pudimos poner algunas variables para que nos determine el déficit. Hermes, no solo es el déficit cuantitativo, o sea, en el número de viviendas que se necesita, y que además hay el incremento de 50.000, 60.000 hogares anuales que necesitan una vivienda, sino es el déficit cualitativo también, es la calidad de la vivienda, cómo está la vivienda, y que cada año se va deteriorando. Si sumamos eso, las últimas estadísticas que teníamos al ingreso era de 1.200.000. Entre déficit cuantitativo y cualitativo, hemos hecho 210.000 soluciones habitacionales, pero también se va incrementando ese déficit, ¿no es cierto? Pero eso es como trabajo del ministerio. Recordemos también que la empresa privada y el trabajo en conjunto con la empresa privada ha dado mucho fruto. El año pasado el señor presidente dispuso, el 2009, la repatriación de esos recursos que estaban en el extranjero, financiando proyectos en el extranjero, los fondos de la RIL, que sirvieron para inyectar una inyección importante económica. Claro, seamos directos, ministro, se financiaban casas en los Estados Unidos y no las casas acá. Y de todo, imagínense. Entonces, y a unas tasas de interés increíbles. Acá estamos nosotros también pagando tasas de interés, y estos recursos fueron al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, al Banco del Pacífico y al Ministerio para generar una reactivación económica que se logró el año 2010. Este año, los primeros 6 meses, el sector de la construcción fue el sector que más creció en la economía nacional. Cuando hablamos de dinero, hablemos de cuánto desde el 2007 en inversión en la vivienda hasta el día de hoy, ministro. Solo en vivienda 800, casi 900 millones de dólares. De ahí tenemos una inversión como ministerio de 1.030 millones de dólares. El resto es en proyectos de agua potable, financiamiento de los cuales somos rectores, ¿no? Estamos trabajando con los municipios, pero la ejecución de la obra en agua potable y saneamiento, recordemos que el ministerio es Ministerio de Desarrollo Urbano. Así es. Nosotros damos viabilidades técnicas para que los municipios accedan a un crédito del Banco del Estado. Inclusive, para llegar a esas viabilidades técnicas, financiamos a los municipios con ciertos recursos para las consultorías, para los estudios y para los diseños. Y un gobierno que no solamente mira hacia la gente de escasos recursos y su necesidad de tener una vivienda, sino también hasta a la clase media. Recordemos que hace 2 años prácticamente ustedes lanzaron un sistema de un plan para la gente de clase media y poder adquirir viviendas. Eso también obviamente agilita y aumenta el proceso de ventas de hogares en el Ecuador. Definitivamente, la clase media también necesita un incentivo, y ahí tuvo un incentivo doble hasta diciembre del año pasado, que fue el bono de la vivienda para adquirir una vivienda de hasta $60.000 y la tasa de interés del 5% del Banco del Pacífico para adquirir esa vivienda. Entonces, ahora hemos eliminado el subsidio de una vivienda de hasta $60.000, bajamos el techo
para una vivienda de hasta $20.000. Con eso cubrimos el 86% del déficit de vivienda en el país. El otro 14% se regula solo, el mercado lo regula. Pero igual siguen los créditos a través del BIES, a través del Banco del Pacífico, para las familias que desean adquirir. Y recordemos que la tasa del Banco del Pacífico es una tasa subsidiada. Hay una inquietud en nuestros teléfonos aquí en Gama Noticias. Hablan y le piden que le pregunte sobre el reembolso del bono de la vivienda, ministro. ¿A qué se refieren con esta pregunta? Sí, es una pregunta que siempre me hacen. Lamentablemente, a veces la ciudadanía no está bien informada o tratan de desinformar. No, el bono de la vivienda no se reembolsa. Es de ellos, es de los ecuatorianos. Ahora sí está en las manos, que debieron haber estado siempre. Es decir, si yo quiero adquirir una vivienda, el gobierno, el Ministerio de Vivienda me otorga $5.000 por un bono. De manera gratuita. No es que yo luego tengo que pagarlos a plazos con intereses, no. No, nunca se reembolsa. Recordemos que el sistema del bono de la vivienda existió no desde este gobierno, desde el año 98, Hermes. Lo que pasa es que otros gobiernos entregaban 20.000 soluciones habitacionales, no había una inversión de más de $20 millones. Hoy, en los 4 años y medio, hemos hecho 210.000 soluciones habitacionales, una inversión y me atrevo a decirlo con casas dignas, ministro, las conozco personalmente, sobre todo las del nuevo plan de sociovivienda aquí en la ciudad de Guayaquil. Por supuesto. Tiene inclusive un colegio enfrente que es la réplica del Vicente Rocafuerte. Exactamente, pero para esas casas, por ejemplo, solo podían adquirirse casas de hasta $8.000 y había un bono, sí había un bono de $1.800. Pero en el campo había un bono también de $500. Hoy, a todo el mundo, a todos los ecuatorianos les damos $5.000, sea de la ciudad, sea del campo, y no reembolsable. Ustedes no deben pagar un solo centavo por ese bono de la vivienda. Es decir, usted practica y predica lo que dice el presidente de la República, nunca olvidar el pasado. Definitivamente. Y también lo que decimos siempre, es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que falta por hacer. No vamos a descansar hasta que cada familia ecuatoriana tenga su casita propia. Es decir, le quedan 24 meses todavía a este gobierno, la Revolución Ciudadana. ¿Qué esperan hacer en esos 24 meses, ministro? Bueno, como nunca, ya hay una política de Estado, no una política de un gobierno, de entregar subsidios, de entregar 20.000 subsidios durante el periodo de gobierno. Aquí hay una política de Estado para eliminar ese déficit de vivienda hasta el año 2020. Por supuesto, dependemos mucho de los recursos que existan. Hemos hecho un cálculo, es alrededor de $6.000 millones para eliminar ese déficit de la vivienda. 6.000 millones, no estamos hablando de una cifra sencilla. Exactamente, pero ya ha habido una inversión de casi $1.000 millones solo en el tema del bono de la vivienda. Esperamos que las condiciones mejoren del país, por supuesto. Estamos en un mundo globalizado, dependerá también de las situaciones externas. Pero ya hay una política, ya hay un rumbo que cualquier gobierno lo puede seguir. Estaba revisando su página web, ministro, la del Ministerio de Vivienda, y tienen una explicación muy simple y sencilla para quienes están interesados en adquirir una vivienda a través de ustedes, ¿verdad? Sí, definitivamente. La página web pone a disposición de las familias las diferentes tipologías del bono, en las ciudades y en el campo. En las ciudades tenemos alrededor de 50.000 soluciones habitacionales que pueden acceder las familias con el beneficio del bono de la vivienda no reembolsable, y en el campo, si tienen un terrenito, se reúne un comité de vivienda y nosotros le damos una casita de $5.000, en realidad una casita digna, como decía usted. Muchísimas gracias, ministro de Vivienda, el doctor Walter, sigo como el doctor ingeniero civil, ¿no? Walter Solís, gracias por estar con nosotros. Estaremos muy atentos a los sistemas. ¿Cuándo se espera inaugurar el plan completo aquí en la ciudad de Guayaquil? Ahora es este mes de agosto y ya lo lanzamos el día miércoles, están toda la ciudadanía invitada, ¿no? Ahí estaremos entonces, ministro, para ver cómo avanza esa construcción, que es muy importante aquí en la ciudad de Guayaquil y que no tenía precedentes en nuestra historia.